Hola, Hola, ¿cómo te va? bien, acá estamos. ¿Vos bien? Te escuchan bien recortado, ¿vos me escuchas bien? Ah, entrecortado. ¿También me escuchas entrecortado? ¿Se escucha ahí? Ahora te escucho, ¿cómo te va? Bien, ahí está. Sí, se entrecortaba recién. Sí, por las dudas hay que tener los datos activados para que no se corte. Sí, sí, lo tengo con los datos. Está el celular Bueno, cargado con datos, todo que se puede para evitar. pues ahí están Julio, Gaby. Bueno, buenas Ahí noches a todos. me robaron los órganos, es el Frente de Artistas del Borda. ¿Qué dice Junglas de Mier? cemento. Buenas noches. Bueno, vamos esperando un poquito, no sé. Sí, 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 esperemos un poquito. Ahí No está hay problema. Octavio. Ahí está saludando Gaby. Sí. Vanessa. Qué pena, ¿no? Hay muchas personas que no conocemos, que no hemos visto nunca. Ahí Sí, está Ignacio. y muchas que sí dan ganas de ver. Ahí está Agos. Este lunes pude escuchar poquito de La Peor de Todas, pues justo tuve una actividad, así que cuando esté, creo que ya está el link para poderlo escuchar Sí. online. Esperar es también hacer precalentamiento, sí. Pero nada se compara con esa puesta en marcha en el aula, ¿no? Que en una forma de tanta vitalidad, ¿no? Que este momento no la tiene, es muy difícil. Y que es un gran agradecimiento a los saludos porque son un gesto que nos acerca de otra manera a algo que está perdido, ¿no? De hecho, me gustaría que comencemos hablando del título de la conversación de hoy. ¿Qué te parece, Vero? Y Sí, sí, no podemos sé si ya comenzar con empezamos. eso. Y el título es Desde nuestras casas. Eh, ¿Mm? eh, que es todo un tema, ¿no? Y por lo menos recordar que estamos en nuestras casas, que esto es desde nuestras casas, que la cursada misma es desde nuestras casas. Y también qué quiere decir nuestras casas en este contexto, ¿no? Porque no es en nuestra facultad, no es nuestra aula,
lugar de lejanía del aula, que bueno, yo no sé cómo tiene un peso, ¿no? Un peso de desolación también. Por eso, desde nuestras casas va ilustrada con un acrílico de Cuitca, no sé si lo tienen presente, que fue la conversación anunciada con ese. Venimos en todos esto, en este ciclo, utilizando imágenes de Cuitca. Esta es una imagen de Cuitca que, si se fijan bien, tiene en el ángulo superior derecho una réplica de un cuadro de Van Gogh que se llama, no me acuerdo cómo se llama, no sé si tiene nombre, pero que es Su habitación, ¿no? Sí. Creo que hay tres versiones de esa pintura, de esa imagen. Creo que hay una que se llama El dormitorio en Arles, que está en el Museo de los Impresionistas de París. Y es una cama que está sobre un fondo amarillo, muy sencilla, en un cuarto muy sencillo, muy pequeño, con una pequeña ventana. Está en el ángulo, Cuitca reproduce Van Gogh en el ángulo de su pintura. Es un acrílico el de Cuitca. Y el dormitorio de Arles de Van Gogh presenta esa idea de rincón de la intimidad y también de la confianza y de la desolación. Desolación que en el cuadro de Cuitca se presenta más intensamente todavía, porque es una habitación más grande, está la escena de Van Gogh y hay sillas caídas y un lugar deshabitado al mismo tiempo. Hay otra cama en medio de la imagen. A mí me parecía que esa es una imagen que plantea un poco cierto, no sé, dolor del presente, ¿no? El dolor de esta conexión entre imágenes. Y la imagen del dormitorio de Van Gogh y el cuadro de Cuitca, que es en homenaje a Van Gogh, de hecho es un cuadro sin título, pero que entre paréntesis él pone homenaje a Van Gogh. Plantea algo de esa desolación como, yo describiría la desolación como la inmovilidad de las soledades, ¿no? Porque una cosa es la soledad, y la soledad es en plural, y otra cosa es la desolación. Cuando la soledad queda inmovilizada, rigidizada, esa soledad se vuelve desolación. De hecho, esto me hace acordar algo que no tenía previsto comentar, pero me parece a tono, a cuento. Roberto Juarros, que es uno de los grandes poetas argentinos, relató que él, al terminar una conferencia sobre poética, se le acerca a un poeta mapuche, que lo consulta sobre cómo traducir un poema en donde aparece la palabra espejo. Es un poema de Juarros sobre los espejos. Uno de los grandes temas de Juarros, de Borges, de la poética argentina, ¿no? El espejo. Y entonces Juarros le pregunta, bueno, ¿hay alguna palabra cercana? Por ejemplo, ¿tienen ustedes la palabra reflejo? ¿Hay en mapuche una palabra que sea, si no es espejo, que sea reflejo? Y entonces el poeta mapuche le dice, sí, hay una palabra, en realidad hay una idea de reflejo que es agua detenida. Un pequeño charco en el que se miran las cosas después de la lluvia, creo que era algo así. Agua detenida o un pequeño charco en el que se miran las cosas después de la lluvia. Entonces, juntos deducen de que la palabra espejo se podía traducir como reflejo estancado
o agua detenida. Algo de esto me parece que nos está pasando, ¿no? Estas clases, estas conversaciones, todo lo que estamos tratando de sostener para la cruzada viva, tienen al mismo tiempo esa fuerza del deseo de mantener vivo, pero tenemos que admitir que hay algo estancado y detenido. Es como si Sí, sí, sí. las imágenes del Zoom fueran como una especie de vida escarchada, ¿no? De vida congelada. Eh, bueno, sin la respiración que tienen los movimientos y los ruidos y las cercanías. En ese sentido, la conversación de hoy quiso decir eso, ¿no? Quiso decir ese malestar y también el que estamos advertidos de que hay algo detenido y estancado. Y eso se expresa bajo la forma desde nuestras casas. A mí lo que me pasaba a la par de esto que vos decís, de pensar soledad, desolación, en nuestras casas a mí me remite casi siempre a esta cuestión de privilegios, ¿no? De a qué llamamos casa, qué tenemos como forma de casa, y pensaba también en que justo en este momento yo tengo como muy presente las imágenes de los incendios en Córdoba. Una muy amiga está viviendo allá y me mantiene al tanto, digamos, y es como muy desolador en ese sentido y muy devastador desde lo que se ve, de lo que puede llegar, de lo que ya está pasando y hacia dónde pueden llegar a derivar las cosas. Y por otro lado, justo está todo el tema gigante de los desalojos en Guernica puntualmente, que desde ahí también pensaba en la dignidad de esas 2.500 familias que llaman casa a casillas con techo de plástico y que están ahí en vilo por el desalojo por venir, que bueno, hace unas horas que confirmaron que se postergaba para el 15 de octubre. Y pensaba desde ahí en la última serie que estuvimos conversando la semana pasada, una común debilidad, justamente en estos dos sentidos, como lo que vos decías la otra vuelta, que están en las esquirlas de que ya no se trata solo de la vida personal, sino de la vida. Digo, con los incendios queda a la vista que no es solo la vida personal, sino que hay una devastación de los bosques, nada, quienes anduvimos por Córdoba, ese paisaje cercanos a Carlos Paz y demás son cenizas en este momento, en realidad son llamas. Y pensaba también cómo y qué de todo eso se ve, se vive desde nuestras casas, ¿no? Cómo entra, qué medios creerle, qué escuchar, qué no escuchar, cómo te enterás de alguna de las cosas que están pasando. Y en uno de los comunicados de esto de Guernica, una cobertura colaborativa de medios autogestionados, levantaban las voces de quienes están allá, y alguien decía: comemos gracias a las ollas populares, dice el albañil que construye casas ajenas y no tiene casa. Anoche no dormí porque tenía hambre, comenta Daniel, a quien lo echaron de su casa que alquilaba porque no pudo pagar, y de paso le robaron todos sus muebles. No quiero volver a vivir en la calle, cuenta Jessica, en patas, con frío y barro por la lluvia que golpea el techo de bolsa de plástico. Qué fácil, vos porque tenés casa, capo, con aire acondicionado y estufa, le responde un vecino a un funcionario que trajo una solución, entre comillas, que no conforma a nadie, que también quiere tener una casa. Y pensaba cómo asomar a esto sin victimizar, sin romantizar la pobreza, y pensaba en la común debilidad de estas 2.500 familias que están buscándole la vuelta y que levantan como grito: tierras para vivir, feminismos para habitar,
intentando armar otras condiciones con todos los intereses que hay sobre esos terrenos, ¿no? Y pensaba en esto que de marcharse de la humanidad, y en el sentido de abandonar la fuerza de imposición, de obligar a hacer, de obligar a decir, de obligar a sentir, de obligar a reconocer, y retomaba una de las cosas que están en las Esquirlas 9, que dice: por esos temblores sin despedidas y por todos los temblores yacidos, comencemos a dejar esta humanidad que goza de la crueldad. Probemos marcharnos de la humanidad como pájaros que migran en los inviernos, partamos con suavidades y furias. Sí, no sé por dónde seguir, ¿no? Lo de Guernica me parece que hace un contraste que nos estremece, la expresión desde nuestras casas. La idea de una tierra para poder vivir, una tierra para poder habitar, o un lugar donde estar, es como en nuestra cara de la expresión nuestras casas, ¿no? Del cuarto de Arles de Van Gogh es el lugar sencillo, pero al mismo tiempo es el lugar confiado. Los colores del cuadro son colores que Van Gogh le cuenta a Theo, hermano, en una de las cartas. Él elige los colores de la confianza y de la serenidad. Es el lugar para dormir, para descansar, para reposar, ¿no? Entonces, no tener ese lugar es en este momento una de las crueldades de la civilización, ¿no? Que una existencia viva carezca de ese lugar. Bueno, estremece el solo hecho de recordar, ¿no? Lo que estás contando y bueno, celebramos que el desalojo se haya suspendido, no hubo acuerdo y lo suspendieron hasta el 15 de octubre. Y también yo creo que hay que decir, entre todas las cosas que están pasando, que mantenemos una confianza en el gobierno de Kicillof. Esperamos que pueda sostener los compromisos que está anunciando en una situación política de tanto asedio y tanta estabilización, que puedan sostener lo que están proponiendo. Sí, es súper interesante la propuesta que desde la gremial de abogados que representa a las familias acercan, sujeta a la ley de acceso al hábitat en provincia de Buenos Aires a partir de un censo que realizaron. Ahí está la Universidad de La Plata, también metida en ayudar a urbanizar. Hay como, la verdad que estuve leyendo bastante el análisis de la situación y la propuesta que aparece con profesionales que acompañan y no opacan las voces de las familias, que para mí eso también es como súper importante. No es que hablan por las familias, sino que desde ahí tratan de llevar adelante de otro modo las formas representativas también. Sí, incluso ahora que decís esto, qué importante también que la política no vuelva, como decíamos antes, un espejo estancado, un agua detenida. La política sea la posibilidad de fluir en transformaciones. Por eso yo quería como mencionar también eso, ¿no? De que tenemos una expectativa de que en la provincia de Buenos Aires haya una salida de ese estancamiento político. Solo digo una expectativa, ¿no?
Sí, a mí también en eso me parece interesante el acompañamiento que está viendo desde diferentes espacios con los cruces transversales y potentes que traen los feminismos y también con la cobertura de medios colaborativos, la cobertura colaborativa de distintos medios para poder trascender el cerco mediático. Hay como varias decisiones, incluso muchas decisiones en cuanto a de qué forma pensar la seguridad, pues hace pocos días, 2-3 días, que quedó herido, muy gravemente herido, un pibe de 21 años por la policía de la provincia de Buenos Aires. Entonces, me parece interesante como todos los planos que a la vez confluyen en esta situación, que podría verse como... Para mí, me hacía pensar mucho la cuestión de una común debilidad y cómo desde ahí encontrar modos de armar otras maneras de vivir. Podríamos hablar de la idea de común debilidad. ¿Cómo la encontrás? ¿En dónde la encontraste? Y por ahí podemos comentar algo sobre eso. Sí, primero hay una cosa que a mí me gustó mucho de las esquirlas de la arriba que la vida sigue, que es casi un comentario al pasar que ubica la idea en ese parrafito de fragilidad y la idea de coincidencia, que dice: frágiles, accidentales, curiosas las coincidencias, albures de soledades que por momentos se tocan. La única vez que conversaron Proust y Joyce, cada uno preguntó al otro si le gustaban las trufas. Ambos contestaron que sí, en eso consistió todo. Me pareció de una belleza inmensa ese párrafo, y que como que deja a la vista, a mi gusto, varias cosas, de coincidencias incluso entre fragilidades. Incluso la fragilidad de la coincidencia, ¿no? La arbitrariedad. La anécdota es preciosa. Era una anécdota que la escuché una vez contar a Pavlovsky con una variante que él decía que el encuentro fue entre Beckett y Proust. Yo con el tiempo averigüé, sí, porque no coincidían las fechas, ¿no? Y hace unos años, accidentalmente leyendo, encontré que el encuentro había sido entre Proust y Joyce, como, no sé, la literatura del siglo XX en gran parte se relata ahí. ¿Qué quiero decir? La belleza del pensamiento contemporáneo está ahí, para pensar el problema de la memoria, el tiempo, lo que se llamaba la interioridad, o para pensar la relación de exilio que vivimos en el lenguaje, Proust y Joyce. Entonces, ese encuentro es como súper enigmático, ¿no? Y el hecho de que de lo único que pudieron conversar era sobre qué le gustaba a cada uno comer, y que lo único que en las trufas es como un chiste de la contemporaneidad, ¿no? Es decir, esa fragilidad y debilidad, ¿no? De la coincidencia, ¿no? Que por eso cada vez que hay una coincidencia es algo que hay que celebrar, ¿no? En el amor, en la amistad, en la facultad, estos encuentros, en estas conversaciones a distancia, coincidir en un momento, esos momentos en los que se coincide en el momento son celebratorios, ¿no? Y me parece sobre la idea de la comunicación y sobre el estar en común. También está atravesado por por fragilidades. En este texto hay un intento, fragmento, hay un intento, como ves, de valorar la idea de fragilidad.
la idea de debilidad, un asunto que es difícil porque la debilidad es pensada como una falta, como un déficit, como algo que no está bueno, ¿no? Que lo otro de la debilidad, la fuerza, es lo que se anhela, ¿no? De hecho, existe un sintagma que se ha repetido durante decenas de años, que es el de la unión hace la fuerza. Esa idea de que no se habla de cercanía, y es curioso porque tienen que hablar de unión. La idea de fuerza tiene que ver con la idea de unión, y la idea de unión tiene que ver con un sometimiento, una coacción, un, una imposición, un juramento, una lealtad, y sobre todo una violencia que amenaza la ruptura, ¿no? En cambio, y eso tiene que ver con la fuerza, ¿no? En cambio, nosotros tendríamos que pensar en la potencia, no tanto en la fuerza, de las cercanías de las debilidades. Eso cambia el pensamiento contemporáneo, me parece que es otra perspectiva y que hay que admitir que la encontramos en 1940 en ese texto de Simone Weil, que comentábamos el otro día y que para mí, por lo menos solo, incluso aunque sea solo ese punto de reivindicar la idea de la debilidad, como una salida emancipatoria de todas las máquinas de la fuerza, de todas las metáforas de la fuerza, de todas las crueldades, de todas las fuerzas de todos los tiempos. Salir de ese modelo me parece que puede ser una gran ayuda. Es decir, lo de Guernica se puede traducir así también, ¿no? Como la potencia de esa común debilidad que empieza a expresarse con la consistencia de la presencia en común, ¿no? No se necesita la palabra fuerza para describir la potencia de esa acción, de esa protesta, de ese momento. Y pensaba también en ese sentido en el contraste entre coincidencia y unión, porque en la coincidencia no se pide que sea absolutamente todo el tiempo, y no es totalizadora en un sentido la convivencia. En cambio la unión sí. Sí, la coincidencia, viste, la palabra es preciosa, es decir, es una valija llena de ideas, ¿no? Porque es el incidir con esa incidencia, que sería como una afectación, el incidente en el cuerpo, ¿no? La incidencia, eso que afecta o que golpea, o que acaricia o que sopla en la piel, ¿no? Esa incidencia, ese común incidir de la coincidencia, como vos decís, no requiere la unión. Quiere decir esto, pero hay que recordar que la unión se vuelve coercitiva y que emancipar las formas de lo común requiere de que ahí donde está la coerción empiece a habitar el deseo. Y el deseo es incisivo en el sentido de que tiene esa fuerza filosa y aguda, capaz de perforar la vida. Y el deseo se presenta como una incidencia. Incluso si nos corremos un cachito, como un incidente, porque el deseo no tiene tampoco esa sustancia, es un incidente, es una rasgadura en el tiempo, porque si no, ya inmediatamente caemos de nuevo
en la fábula de mi deseo, el deseo propio, el deseo íntimo, el deseo más profundo, no, no, no. Deseo como incidente en el vivir, que a veces no son, es decir, a veces repentinamente sobreviene, ¿no? La incidencia del estar deseando. En eso a mí me parecía, del texto de Simone Weil, hay una frase que me pareció también súper potente, que dice: solo aquel que ha medido el dominio de la fuerza y sabe cómo no respetarla es capaz de amor y justicia. Que va en línea con esto de que no se exceptúa el dolor, que nada ahorra las heridas ni exceptúa el dolor, pero por ahí acá, desde el saber y medir el dominio de esta fuerza, y no respeta, aparece la capacidad de otra cosa, ¿no? ¿La repetís la cita? Así la pensamos y quienes están escuchando la... Solo aquel que ha medido el dominio de la fuerza y sabe cómo no respetarla es capaz de amor y justicia. Por supuesto que impresiona mucho esa frase, ¿no? Porque por un lado invita a registrar que lo que significaría vivir el dominio de la fuerza, ¿no? Porque muchas veces vivimos el dominio de la fuerza, pero no registramos que vivimos sometidos a la fuerza. Porque para poder pasar al segundo paso, al paso segundo de la proposición de Simone Weil, que sería no respetar a la fuerza, hay que primero el peso de ese sometimiento, de ese dominio, de esa coerción. Me vuelve de nuevo hoy la palabra coerción, que eso es la presión al poder, que ejerce el poder, que ejerce un dominio, ¿no? Si no sentís ese cuerpo afectado por una fuerza que lastima, no puede pasar a ese no respetar a la fuerza. Ahora, qué importante es habilitar que podemos no respetar a la fuerza. Y en cambio respetar esa maravillosa debilidad que supone el vivir. Y fíjate, ponerla ahora ya envalentonándonos, ¿no? Como llamar a la debilidad maravillosa, porque la debilidad es la debilidad del vivir, o en otro momento ya decíamos la intemperie del estar vivo, no percibir ni intemperie, debilidad, desamparo como malas noticias, no, porque el desamparo, la intemperie y la debilidad como una mala noticia y escapamos porque vivimos esas experiencias o esos afectos como terribles o horrorosos, la salida para evitar la debilidad, la salida para evitar el desamparo, la salida para inventar la intemperie, la ilusión de una salida para evitar el desamparo, la debilidad y la intemperie es quedar abrazados a la fuerza, someterse a la fuerza, someterse a una autoridad, someterse a un poder, incluso participar de la crueldad, autoridad, del poder y de la fuerza. Es muy difícil no decir todo esto y es difícil decirlo también. Pero me parece que también lo que trae es que no es como en un plano binario, bueno o malo, hay fuerza, no hay fuerza, la fuerza es fuerte, la fuerza te debilita, sino que en esta hay como distintos pasajes a través de los cuales hay moldeamientos y posibilidades diferentes, que son, que incluso con la buena y la mala noticia de que son pasajeros esos estados. Sí.
Ahora, Pues si no, si no, si no rápidamente se puede caer en los débiles y los fuertes, ¿no? Y organizar el mundo en esa forma. sí, es cierto que se puede caer en ese par opuesto, pero yo igual tendría precauciones sobre la crítica eh, sin límites de lo que, o el uso de la palabra binarismo para algunas tensiones o posiciones en el mundo contemporáneo. Entre la debilidad y la fuerza, bien se pueden presentar como estados pasajeros del existir. Este, hoy se han cristalizado formas de debilidad sobre la cual se ejerce un daño y formas de fuerza que ejercen un daño sobre las debilidades. En ese sentido, entre la debilidad y la fuerza, si hay que elegir, no dudo en elegir por la debilidad. Si hay que elegir, no dudo de no elegir la fuerza. Porque la fuerza es la usina del odio, es la usina de la crueldad, es la usina de la explotación, es la usina del atropello, es la usina de la muerte. Entonces una común debilidad, ¿no? Porque tampoco se trata de la debilidad personal, hay que aclarar esto, no estamos hablando de sentirme débil como una experiencia, una común debilidad es otra cosa. Una común intemperie es una cosa que sentirme desamparado o sin techo. Una común intemperie se vuelve potente por lo común. En ese sentido, yo insistiría en que, y no en muchas cosas, casi en ninguna, pero en esta tomaría una posición, diría una inclinación clara. No se puede en Sí, este momento dudar sobre de qué lado estar en algunas cosas. No se puede, sí, lo que no hay pasa, tiempo, no hay condiciones, no hay margen para esas dudas. lo que pasa es que me parece que la posibilidad de ejercer o no la duda varía según los privilegios de género, raza, clase. Digo, nosotros podemos claramente elegir si queremos, digamos, solidarizarnos con ciertas debilidades y armar común y coincidir, pero hay vidas que no tienen esa posibilidad de posicionarse y de elegir. Digo, también desde ahí, a mí me pasa que por ahí desde ahí entiendo cuando lo que me desorienta de ciertas maneras de moverse de quienes debieran elegir debilidad, digamos. No sé si se entiende. Bueno, que me imagino que entiendo, ¿no? Que hay muchas vidas arrasadas no habitan la común debilidad, sino tratan de habitar algún lugar de fuerza. Eso querés decir. Sí, Y eso lo entendemos porque, por eso que decía antes, habitar la común debilidad, que no es lo mismo que habitar la debilidad, este, pero también habitar la debilidad, aun cuando sea esa debilidad vivida como personal, es muy difícil. Es como habitar la angustia. Y bueno, y Simone Weil lo tiene claro, ¿no? Hay una escapada, una fuga, un tratar de evitar la vivencia de debilidad. Y hay, en cambio, una búsqueda de evitar el lugar de la fuerza. Porque el lugar de la fuerza promete amparo, protección, seguridad, poder. Entonces, aún aquellas vidas arrasadas, eh, aquellas vidas casi sin derecho a existir, en lugar de abrazar una comunidad, esa potencia de lo común, pueden abrazar el fanatismo de la fuerza. sí. Y lo hacen porque
bueno, por lo mismo que muchas veces nosotros huimos de la idea de debilidad. Es decir, porque sentimos en ese estado, incluso sentimos la vulnerabilidad como negativa. Por eso en otra de las esquirlas se planteaba el problema de la común vulnerabilidad, el tomar la vulnerabilidad, afirmarnos en la potencia de la vulnerabilidad. Pero todas estas afirmaciones en la fragilidad, en la vulnerabilidad, en la debilidad, en la suavidad, en la ternura, supone un vértigo, porque son situaciones en donde quedamos en un estado de exposición, como el de la angustia. Entonces, la civilización del capitalismo, la civilización del patriarcado, la civilización del colonialismo, la civilización de las normalidades, ofrecen esa muralla de seguridad y de fuerza para quienes no soportamos la intemperie, la angustia, el vértigo del vivir. Y bueno, muchas veces nos pasa eso. Es decir, sabemos que muchas veces tampoco estamos a la altura de las ideas que estamos planteando. Es muy difícil estar. Es muy doloroso saber que la vida que vivimos no está a la altura de las ideas que portamos. Muchas veces ocurre eso. O sea que yo entiendo que es doloroso reconocer que es muy difícil habitar ese espacio de común debilidad. Y que no es por otro lado tampoco romanticemos, ¿no? No es voluntario. Quienes están tomando, ocupando, declarando su derecho a tener una tierra en Guernica, se lo hacen empujados por la desesperación. Pero me parece ahí también que por lo menos hasta lo que voy sabiendo de la forma de organizarse en Guernica, es una desesperación y es una debilidad que desde donde se producen formas de organizarse. Digo, reforzando esto que decís de ni romantizar ni victimizar, porque hay capacidad de acciones, no solo componiendo con quienes acompañan a esa familia, sino desde esas familias. Hay movimiento asambleario, hay delegados, hay nombres para los barrios, hay un montón de saberes en juego. A mí desde ahí me gusta mucho la idea de Digna Rabia en ese sentido, porque si no es como rápido la resolución de victimizar a esas familias como si fuesen pobres que no saben nada de la vida, o pobres que cayeron ahí, que eso de algún modo esa lectura redobla el quedar ubicado en cierto lugar desde la fuerza, ¿no? Ahí ponían protegió a los frágiles ocupantes. Creo que hay composición, no sé si es desde la idea de que necesitan protección, porque creo que si se funciona desde ahí, es victimizar, y más de una vez hablando, digo, este albañil que decía, construyo casas y yo no tengo casa, a veces hay claridades que ojalá tengamos los profesionales, ¿no? Más de una vez. Yo no leí la expresión esa, los frágiles ocupantes. ¿Apareció en el chat? Sí, dice Marcelo, ¿no te parece que en el caso de Guernica la fuerza, entre comillas, para poder organizar una jornada de lucha y cortes no protegió a los frágiles ocupantes, hoy al menos? Sí, no estoy en condiciones de pensar con tanta precisión lo que está pasando en Guernica y lo que sí advierto en esa pregunta es que una cosa es llamar a los ocupantes, llamarlos frágiles,
¿no? Que sería ocupantes frágiles, ahí fragilidad es un adjetivo, ¿no? Eh, y me parece que yo quisiera evitar eso, de lo mismo que el de los desamparados, eh, los desangelados, es decir, no usar estas expresiones como adjetivos. Me parece que cuando eh, habría que leer el texto de Simone Weil, a mí no me gustaría hablar de los débiles, los fuertes. Por ahí en ese sentido, antes del binarismo, el binarismo necesita congelar lugares. Una cosa es la debilidad y otra cosa hablar de los débiles, o de las fragilidades débiles o de los frágiles o las frágiles. Una operación de lenguaje, por decir así, tensionar al lenguaje, ¿no? Por eso yo creo que tendríamos que practicar esto, hablar de la debilidad, hablar de la fragilidad. En ese sentido, ahí hay una construcción que es la común debilidad, que le quita a la palabra debilidad esa connotación política y social que tiene. Porque la idea se vuelve como un sintagma, como una construcción, una común debilidad, ni siquiera la común debilidad, es decir, no el artículo la, una. La precisión de que no hay una totalidad también, ¿no? Es una operación muy delicada y sutil del lenguaje y muy necesaria, porque estamos en la universidad y no estamos en Guernica en este momento. Yo no sé si hablaría así estando en Guernica. No cuestionaría en ese lugar si alguien dice la unión hace la fuerza, porque está hablando de otra cosa y en ese momento el sentimiento, la ilusión de unidad es necesaria para sostener la incertidumbre de la lucha. Pero ahora nosotros estamos acá, a esta distancia y desde nuestras casas, que como vos bien decías, son en general, digamos, permitámonos decir confortables. Desde este lugar, nosotros tenemos que pensar una lengua que acompañe el movimiento del porvenir. Simone Weil, en el medio entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, entre las trincheras, entre los gases tóxicos de la primera, entre los primeros bombardeos de la aviación, entre la invención de las metrallas, en ese momento está discutiendo la idea de fuerza, cuando toda Europa está organizada bajo la idea de fuerza. Es conmovedor el texto de Simone Weil. Y además es conmovedor porque Simone Weil tiene una condición que no, por lo menos, no sé, el discurso que estoy sosteniendo no la tiene. Que Simone Weil tenía un compromiso político, corporal, con el que fue conmovedor, ¿no? Ella en los últimos meses de su vida, decidió no ingerir más alimento que el que componía las raciones de quienes estaban en los campos de concentración. Trató de vivir en esa piel que habitaba, en ese frágil cuerpo que habitaba, porque era un cuerpo frágil en el sentido de enfermo, dañado, debilitado. Ella trató de imponer las mismas restricciones que tenían quienes habían sido secuestrados en los campos del genocidio. O sea que no es cualquier discurso, del pensamiento, la primacía de la idea de fuerza. Y lo hace a través de una de las obras literarias de Europa, que funda la literatura europea, la Ilíada, un libro que se le atribuye a un autor que se llama Homero, que como diría Borges, muchos autores que llamamos Homero, y va recorriendo, ¿no?, la relación, la
armonía y sociedad que hay entre fuerza, guerra y muerte, fuerza, guerra, muerte, opresión, fuerza, muerte, guerra, opresión, sometimiento y crueldad. Y entonces, es decir, está pensando en cómo salir de lo que Europa no puede salir. Entonces me parece que nosotros también tenemos que pensar, más allá del conflicto de Guernica, cuál es el lenguaje con el que vamos a pensar la vida, con la idea de poder aportar, con la idea de común debilidad a otro modo de habitar lo común y a otro modo de habitar la afectividad y la sensibilidad. Sí, en eso, en las esquirlas, en las últimas, hay varias citas muy lindas en relación al texto de Bale, y en alguna parte dice: nada ahorra heridas, dañar no exceptúa del dolor, no hay refugio que proteja. Sugiere animarse a vivir sin amurallarse detrás de las crueldades del poder. Tal vez no en la fuerza, sino en una común debilidad, residen las potencias que salvan. No se trata solo del pesar por una muerte personal, se trata del peligro de muerte de las cercanías que se tocan, la extinción de la vida hablante y silenciosa, y la extinción de la vida hablante y la silenciosa vida sobre la tierra. Que a mí me parece que... Sí. Sí, no, decime. No, digamos, vos retomando a Bale, das pista de por dónde no. A veces nos tenemos que conformar, aunque sea con eso, como para poder inventar otras formas, otros lenguajes, otras maneras de nombrar. Sí, porque fíjate que ahí, en ese fragmento, apoyado en la lectura de Simone Weil, hay un intento de poner a la vista el problema, uno de los problemas del presente, entre ellos el fanatismo, la violencia de los fanatismos y la necesidad ahí se habla de algunas desesperaciones, que sería de algunas vidas que viven sin ninguna esperanza, sí, y peor, ¿no? Es decir, en realidad sin ninguna espera. Y como tienen, en realidad sin espera, sin la posible espera. Y entonces se aferran a la esperanza de una protección. Habría que decir así, para diferenciar espera de esperanza, porque la esperanza busca, es una idea también que está en Spinoza, la esperanza persigue alcanzar aquello que resuelva el sentimiento que no se soporta en el presente. En cambio, la espera marcha de espaldas al porvenir, como se plantea en la filosofía aymara, ¿no? Que no se mira, no se avanza de frente al futuro, se marcha de espaldas al porvenir, sin saber lo que está pasando, lo que está por pasar, ni tener una expectativa de que se va a encontrar, ¿no? Entonces, habría que decir que quienes no pueden esperar se abrazan a una ilusión, a una exaltación, no pueden, no saben, no tienen la posibilidad de esperar, porque para que haya espera hay que tener casa, hay que tener comida, hay que tener educación, hay que tener refugio, se necesita incluso de estados que en este momento garanticen una asignación básica universal a todos los seres vivientes por el solo hecho de existir y garantizar en ese momento, de ese modo, una existencia. Entonces se puede comenzar a esperar, a estar en la espera, y no huir a través de la mentira, la ilusión y el fanatismo, ¿no? Es decir, a mí me da miedo, tengo que decir miedo, pavor, el mundo del fanatismo,
del odio, del fanatismo como modo de la crueldad. Y en ese sentido, la guerra es uno de los fanatismos en los que está advirtiendo Simone Weil que está la civilización, ¿no? Entonces, lo que ella dice es que no se puede transitar el vivir sin evitándonos el desamparo o las asperezas o un largo estremecimiento de angustia, ¿no? No podemos ahorrar las heridas del vivir. Y ahí dice muy enigmática, o en el fragmento hay una frase muy enigmática que dice: dañar no exceptúa del dolor. Porque ahí está la gran trampa de la civilización, que el daño, la crueldad, quien ejerce un acto de crueldad, tiene la ilusión de protegerse del dolor en el que vive. Que contábamos, creo que el cuatrimestre pasado, cuando Fernando Ceballos contaba esa experiencia de una enfermera que se acerca a asistir a un chico que viene con una herida de bala y que está con el amigo. El chico herido, que está en la guardia del hospital, la amenaza a la enfermera. Es decir, ¿cómo la amenaza? Le dice: vos sabés quién soy yo, mirá que mi papá está preso, no me acuerdo dónde estaba preso, y si vos no me atendés bien, sos boleta, algo así. Va a decir que amenazándola con dañar, se protege en ese punto de la desesperación, de un dolor insoportable, de un miedo que lo arrasa, de una fragilidad que siente ahora en la carne, herida por la bala de un policía. O sea que reacciona con el alarde de la fuerza para protegerse de ese lugar de desamparo y de dolor, de vulnerabilidad y de extremo fragilidad. Y entonces ahí viene la expresión: dañar no exceptúa del dolor. La arrogancia no exceptúa del dolor. Pero en ese momento está la ilusión de ponerle al dolor un manto de protección. Y lo peor que puede, y ese es el riesgo de una sociedad que tiene una crisis como la que tiene hoy la civilización mundial, no solo la sociedad argentina. Que el dolor sea tan inmenso que aparezcan como salidas ilusionales distintas formas de la crueldad, del fanatismo y de la violencia. O sea, animarse a vivir sin ampararse detrás de las murallas del poder, de las crueldades del poder, porque el poder se amuralla en la crueldad, esto hay que decirlo así. Si no, ¿cómo se explica que, bueno, esa gran pregunta de la filosofía política, ¿no? De por qué la planteaba Spinoza, la recuperaba Sí. Wilhelm Reich, la retomaban Deleuze y Guattari. ¿Por qué quienes sufren pueden pedir que los protejan quienes los hacen sufrir? Esperar que los protejan, tener la esperanza de ser protegidos, pedir más sufrimiento de alguna manera, ¿no? Queremos pagar más impuestos, era lo que le llamaba Wilhelm Reich, que había queremos ganar menos salarios, esa posición, ¿no? Pero que el poder que nos